verdad que tienes una bendición, así que disfruta este momento. Dice el título de esta predicación es Paz en medio del caos. Se ve una persona ahí como muy tranquila y se ve como que hay mucho movimiento alrededor. Se ve porque no te da tiempo ni de verlo de lo rápido que está yendo todo alrededor de esa persona, ¿no? Vamos a ver si en esta mañana podemos intentar encontrar esa paz en medio del caos que cada uno de nosotros está viviendo. Porque si yo preguntara hoy, seguro que cada uno me contaría su vida y yo lloraría escuchando la tuya, tú lloras escuchando la mía, pero vamos a ver si la palabra del Señor nos ayuda hoy a tener esa paz que necesitamos en medio de las dificultades. Señor, ayúdanos en esta mañana, Señor, a poder entender tu palabra, a poder asimilarla, Señor, pero también a ponerla en práctica. Señor, ayúdanos a poder encontrar esa paz en medio de las dificultades que estamos viviendo, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor, y que tú nos vas a ayudar en esta situación, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando yo estaba en el seminario, mi esposo, yo empecé un año más tarde que él el seminario, porque teníamos niños muy pequeñitos. Justo cuando empecé mi segundo año, me quedé embarazada de Pablo. Yo ya pensaba que ya tenía mi niña Noemi, ya que iba creciendo, pero el Señor nos bendijo con Pablo. Y cuando iba a terminar, era el segundo año de Samuel, el primer año mío, íbamos a ir a una iglesia en Lanzarote para servir haciendo prácticas, porque en el seminario no solo aprendes teoría, sino luego vas a diferentes iglesias para servir. Ya nosotros habíamos comenzado la iglesia en Alcobendas, así que ya teníamos unas prácticas hechas, pero necesitamos ir a otra iglesia y conocer a otros ministerios y otros pastores. Así que teníamos todo organizado y me quedo embarazada de Pablo y decidimos que teníamos que seguir yendo a Lanzarote porque era lo que sentíamos que Dios quería que hiciéramos. Teníamos que ir a ese lugar, necesitábamos aprender del pastor que estaba allí, así que aun cuando las situaciones parecían que podían ser contrarias, el embarazo de Pablo no fue un obstáculo, sino fue una bendición y él al final, incluso él iba a nacer en septiembre, así que todo organizado, íbamos a estar en Lanzarote a julio y agosto, con lo cual a finales de agosto cogeríamos un barco e iríamos a la Gran Canaria, que está la isla al lado. En barco se puede viajar hasta el último momento del embarazo, así que luego daría luz allí 15 días y para Madrid. O sea que estaba todo decía que estaba todo cuadradito y todo bien. Pero sabemos que con el Señor las cosas no salen tan cuadradas y siempre hay algún inconveniente que surge por ahí, ¿verdad? Y resulta que con 6 meses y medio de embarazo de Pablo, o sea 15 días antes del viaje, empiezo a perder líquido y me tienen que ingresar. Me ingresan 2 o 3 días, me dan el alta y vuelvo al día siguiente o así vuelvo a estar ingresada por perder líquido. Así que el médico me dice, bueno, ya tú vas a dar a luz, es muy pronto, pero ya está todo, parece que te vas a poner de parto. Incluso me pusieron una inyección para madurar los pulmones de Pablo. Pero gracias al Señor, en un par de días ingresado dejé de perder líquido, así que me volvieron a dar el alta. Entonces estábamos en que, ¿qué hacemos entonces? ¿Vamos a Lanzarote o nos quedamos en Madrid? El médico le ha dicho, tal y como estás puede nacer Pablo. Bueno, el bebé, porque no sabía que se llamaba Pablo. Puede nacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Y decíamos, ¿dejamos de hacer lo que sentimos que tenemos que hacer de parte de Dios? ¿O hacemos lo que tenemos que hacer? Así que dijimos, mira, nos vamos a Lanzarote. Y que sea literalmente lo que Dios quiera en el camino, ¿no? Digo esto porque el viaje comenzaba el 1 de julio y terminaba el 5 de julio. Era un viaje en coche desde Madrid a Cádiz, que son 7 horas. Dormíamos allí en casa de unos amigos esa noche para que yo pudiera descansar un poco por el embarazo. Luego nos subíamos un barco 40 horas hasta nuestra isla en Gran Canaria. Pasamos el día entero en Gran Canaria visitando a la familia y por la noche, a las 12 de la noche, cogíamos otro barco en dirección a Lanzarote, 8 horas más. Así que salíamos el día 1 desde nuestra casa en Madrid y llegábamos al apartamento en Lanzarote el día 5. Así que era un viaje muy largo y muy arriesgado. Así que yo nada más que me pasé todo el viaje nada más que pensando que en qué lugar iban a ser Pablo. O sea, si iban a ser en Cádiz o antes de llegar a Cádiz, si iban a ser en medio del mar, si iban a ser en Gran Canaria. Al final Dios bendijo y Pablo nació de 8 meses, o sea, aguantó 1 mes y medio más, así que Dios lo cuidó, ¿no? Aún así fueron 3 kilos 340 con 8 meses. Gracias Señor porque nació de 8 y no de 9. Así que nos subimos al barco, el barco de 40 horas fue un viaje estupendo, solo la preocupación del parto, pero todo lo demás estaba todo muy bien, el mar muy tranquilo, los niños disfrutaban, había juegos para los niños. Entonces cuando llegamos a Gran Canaria ya dijimos, ya solo nos quedan 8 horas de viaje. Si hemos pasado ya 40 y pico, 50 y pico horas de viaje, ya 8 horas no es nada. Pero no sabíamos lo que nos esperaba. Lo que nos esperaba era una tormenta en medio del mar. Nos metimos a las 12 de la noche en el barco y decíamos,
cada uno al camarote, nos acostamos en la camita, cerramos los ojos y cuando la abrimos ya es por la mañana y ya estamos en Lanzarote. Pero no, nos esperaba una sorpresita. Según nos subimos, al tener tantos niños, Samuel tuvo que ir al camarote con Sarai y con Noemi, que tenían 4 años y 1 año y poquito. Y luego yo me fui al camarote con Bernabé, que tenía 6 años. Pues según nos metimos en el barco, empieza una tormenta. Dios mío. La única, porque yo he viajado mucho en barco, como canarios viajamos mucho en barco, y sí que nos ha tocado eso de ir agarrándote a las paredes, que te va de un lado y que el barco parece que se va. Pero era soportable, pero esto era insoportable. El barco se levantaba, se sentía claramente que se levantaba, caía y golpeaba contra la ola, luego se movía a los lados como que se estaba estabilizando y se volvía a quedar quieto. Y eso hasta la siguiente ola, que estaba detrás, ¿no? Encima nuestro camarote, el de Bernabé y el mío, estaba como atravesado, con lo cual, y estaba en la parte de adelante, se sentía todo el movimiento del barco. Así que imagínense la situación. Yo, una persona que me mareó en el barco, embarazada con una amenaza de parto prematuro y una tormenta. Yo decía, Dios mío, ¿por qué? Me pegué toda la noche vomitando, la medicación no hizo efecto, así que vomitaba en el baño y a veces ni siquiera llegaba al baño y luego me tocaba limpiarlo a mí misma, o sea, ya se pueden imaginar. Bernabé durmió toda la noche y yo me pegué toda la noche empujando, porque la cama estaba en alto, empujándolo hacia atrás para que no se cayera, porque iba rodando y se iba a caer. Y cuando yo conseguía acostarme en la cama, me tenía que agarrar literalmente al colchón, porque si no me caía de la cama del movimiento que tenía el barco. Esto fue desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Yo me canté todas las canciones que existían, de que Cristo es mi roca, que en medio del mar Dios está conmigo. O sea, usted no se puede imaginar el repertorio que yo conseguí sacar esa noche. Todas las canciones que yo canté y todo lo que lloré esa noche. Pero la tormenta no se iba. Yo me dormí a las 6 de la mañana y a las 7 me volví a despertar. Cuando llegamos a tierra y me puse de pie en el suelo y toqué tierra firme, yo no me mantenía en pie. Yo estuve un día entero acostada en cama hasta que mi cabeza se volvió a colocar y volví a tener mi equilibrio, ¿no? Fue una tormenta que yo dije, Señor, nunca más la quiero vivir. Sé que no pasa nada, sé que al final llegamos al lugar, pero no quiero volverla a vivir, ¿no? Pero nosotros teníamos claro que Dios quería que llegáramos a Lanzarote y que pasara lo que pasara en el camino, íbamos a llegar y Él nos iba a ayudar. Así que eso nos dio paz en medio de la tormenta, literalmente, porque realmente fue un momento muy duro. Yo no me quiero imaginar esas tormentas cuando estaban los discípulos, que era la barca abierta. Yo estaba dentro de un barco cerradito, yo no me mojaba, a mí no me caía agua, yo no hacía nada, pero aún así lo pasé horriblemente mal. Entonces, vamos a ver un pasaje en la Biblia hoy, donde hay unos discípulos que pasaron por una tormenta, pero no en un barco grande como lo que yo pasé. Un barco grande cerradito con mi cama y con mi baño. Era una barca donde el agua les caía directamente y que tenían que ir sacando el agua a cubito. Dice el pasaje en Marcos 4, versículos del 35 al 41, y dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este pasaje está puesto también en otros evangelios, pero en este nos dice específicamente que era de noche, con lo cual la tormenta les llegó por la noche, cuando estaba todo oscuro. Pero Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Habían estado todo el día sirviendo, seguramente sanando a muchos enfermos, haciendo milagros, enseñando a las multitudes, viendo la mano del Señor, o sea, disfrutando, muy cansados, seguro de estar, porque ahora cogemos metro, tren, bus, pero en aquel tiempo era todo caminando. Seguro que estaban muy cansados, pero disfrutando de haber estado con el Señor todo el día. Y ellos, claro, cuando Jesús les dice, pasemos al otro lado, porque en el otro lado iban a seguir sirviendo, iban a seguir experimentando con el Señor. Pero ellos no sabían lo que les esperaba. Ellos supuestamente, como cualquiera de nosotros, estaría esperando un descansito. Llegamos a la barca si tenemos que remar, pero tranquilo, y llegaremos al otro lado y seguiremos con el siguiente día. Muchas veces nos pasa esto en nuestra vida,
Y es que las situaciones de refrigerio espiritual, las situaciones buenas con el Señor, se alternan con periodos de prueba. No todo en los caminos del Señor es color de rosa. Hay momentos de dificultad. Ellos habían tenido un día seguramente muy bueno, habían disfrutado mucho con el Señor, habían disfrutado sus pies, habían visto los milagros y sin embargo les esperaba una tormenta. Nosotros en nuestra humanidad diríamos, pero ellos no merecían, no lo merecían. Ellos merecían un descanso, sin embargo les esperaba una tormenta. A veces pensamos que nosotros somos muy buenos, que servimos al Señor, que le buscamos, que hacemos lo que le agrada y que entonces no nos va a pasar nada. Pero lo que dice la Biblia es que siempre va a existir una tormenta. Siempre va a existir una tormenta en tu vida. El hecho de servir al Señor continuamente no te da la seguridad de que no te vaya a venir una tormenta, porque forma parte del ministerio, o sea, de la vida del creyente. Los discípulos hacían todo lo que Dios quería, estaban al lado de Jesús, le servían, le seguían. Sin embargo, les esperó también una tormenta. En la Biblia Dios nunca promete que vamos a tener todo el tiempo de bonanza. Nos dice en su palabra que todo nos va a ir bien, que todo va a ir para bien, pero no nos dice que todo va a estar tranquilo. Pero hay una cosa que Dios sí que nos dice y lo repite muchas veces en su palabra, que Él siempre va a estar con nosotros, que Él nunca nos va a dejar solos y que va a estar a nuestro lado en cada situación. Y también nos dice que pase lo que pase, Él nos va a llevar al otro lado. A los discípulos, a pesar de la tempestad, les llevó al otro lado donde Él quería que estuvieran. Y a nosotros también, a pesar de nuestras dificultades, nuestra tormenta, Él nos va a llevar a ese lugar donde Él nos quiere llevar. Parece ser que la tormenta se desató de repente. En este mar de Galilea parece que era muy típico que de repente se levantara una tormenta sin esperarla, ¿no? Los cambios climáticos, las condiciones climáticas que tenía la zona, pues daban lugar a esto. Y se supone que ellos no vieron ninguna señal de tormenta, porque muchos de ellos eran pescadores. Me imagino que ya sabían, cuando veían un poco el mar y veían las nubes, sabían si venía una tormenta o no. Con lo cual se supone que si ellos dijeron, vamos a subirnos a la barca, es porque ellos no vieron ninguna señal. Porque si no, hubieran dicho a lo mejor a Jesús, Jesús, mira que va a haber una tormenta, mejor nos quedamos, ya salimos más tarde o mañana. Pero ellos se supone que no vieron nada y lo único que hicieron fue obedecer a Jesús. Jesús les dijo, vamos a la barca y nos vamos al otro lado. Pues vamos contigo, Señor. Quiero decirte que igual que llegó la tormenta de repente, los problemas de nuestra vida llegan de repente. Nadie se espera, ni nadie te avisa que en determinado tiempo te va a dar una enfermedad, que en determinado tiempo te vas a caer, que en determinado tiempo te van a echar del trabajo, que en determinado tiempo te va a pasar esa cosa que tú ahora mismo estás pensando ahí donde estás sentado. Nadie te avisa con tiempo. Cuando te das cuenta te ves con el problema encima, te ves con la tormenta encima. Surge de repente, inesperado. Jesús sí que sabía que venía la tormenta, porque Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Así que Él sabía que iba a haber una tormenta. Pero Él tenía un propósito en su vida. Su Padre lo había enviado para morir por nosotros, con lo cual Él sabía que en la barca no iba a morir. Él tenía esa tranquilidad, porque Dios me ha dicho, mi Padre me ha dicho que yo voy a morir en la cruz, con lo cual yo sé que esta tormenta no va a acabar conmigo. Por eso Jesús seguramente estaría durmiendo, tranquilo, en medio de la tempestad. Yo no sé cómo podía dormir, porque yo era dentro de un barco y no podía dormir. Me imagino cómo podía estar Jesús durmiendo allí en la barca. Y dice que sobre un cabezal, se supone que era un saco de arena, o de tierra, o de algo, donde estaba para hacer contrapeso en la barca, y él estaba acostado. Lo que le estaba dando la tranquilidad a Jesús es saber que no iba a perecer en ese lugar, porque no era el plan de Dios. Él tenía esa tranquilidad y esa seguridad. Y yo pienso, si sabía todo eso, ¿por qué hizo pasar a los discípulos por ahí? ¿No podía simplemente haber dicho que se callara el mar antes y pasar tranquilo? ¿Por qué? Si los discípulos le seguían, que si los discípulos le amaban, habían dejado todo por seguirle, ¿por qué les permitió pasar por esa tormenta? ¿No podía haberlo evitado? ¿No podía haber hecho algo para que no pasara? Porque él era Dios. Igual que le mandó callar al mar después, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué les dijo pasar al otro lado cuando ellos estaban deseando descansar y les hizo pasar por la tormenta? ¿Por qué les permitió el sufrimiento? Y estas preguntas nos las hacemos nosotros continuamente. ¿Por qué, Señor, me pasa esto a mí? ¿Por qué permites que me pase esto? ¿Por qué, Señor, si yo te amo? ¿Por qué, Señor, si yo te busco? ¿Por qué, Señor, si yo intento agradarte en un momento? ¿Por qué paso por estas dificultades? La respuesta que yo tengo, que es mía, tú puedes tener otra,
es que a veces necesitamos poner nuestra fe en práctica. Ellos habían escuchado de Jesús acerca de la fe en muchas ocasiones. Justo en otros pasajes vemos que antes de esto aparece hablándoles acerca de la fe como el grano de mostaza, que es una planta muy pequeñita, pero al final llega a ser una de las más grandes. Y entonces yo creo que Jesús diría, pues ellos tienen que pasar por ahí y vamos a ver si tienen la fe que dicen tenerla de boca. Porque es fácil tener fe cuando todo nos va bien. Es fácil decir que amamos al Señor y que Dios es nuestro Señor cuando todo está tranquilo. Pero es difícil cuando estamos en dificultades no enfadarnos con el Señor. Yo digo que casi que esto le llegó como un examen por sorpresa. Yo recuerdo que estaba estudiando, eso que cuando entrabas en clase te decía el profesor, ¡hey! Siéntate, guarden todo, saquen una hoja y un bolígrafo, examen. Y eso era, por lo menos para mí era tremendo, era lo peor que podía hacer, porque te podías siempre desprevenido. Pues algo así yo creo que les pasó a los discípulos. Ellos seguramente que decían, yo tengo fe, tengo una fe fuerte porque estoy al lado del Señor y el Señor me fortalece. Pero cuando se vieron en el examen por sorpresa se dieron cuenta que no sabían tanto como ellos esperaban. Jesús sabía que ellos sí que estaban dispuestos y que aprobarían ese examen. ¿Sabes qué? Dios sabe que nosotros somos capaces de llevar las cargas que estamos llevando ahora. Somos nosotros los que no lo sabemos. En 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Dios permite las pruebas en nuestra vida porque sabe que vamos a poder llegar al otro lado. Los discípulos, a pesar de que lloraron, gritaron, se enfadaron, se pusieron estresados, llegaron al otro lado. Y aunque tú te enfades, te pelees, patalees, grites, vas a llegar al otro lado porque si Dios te permite pasar por donde estás pasando ahora, es porque tienes la capacidad para llegar al otro lado. Él va con nosotros en todo momento. Fíjate que Él no se quedó en la orilla y les dijo, vayan ustedes y aguántense con la tormenta. Ni tampoco cogió y se fue al otro lado y les esperó a que ellos llegaran. Él se subió en la barca. Él sabía que iba a haber una tormenta, pero se subió en la barca. Y quiero decirte que Jesús va en la barca con nosotros. Dios está con nosotros en medio de nuestras tormentas. Ahí la que tú estás pasando ahora, que tú tienes en tu mente, Dios está contigo. Y te va a ayudar desde que entraste a la tormenta hasta que salgas de ella. Y vas a poder llegar a ese otro lado al que Dios te quiere llevar. Y yo me imagino a los discípulos achicando agua y entre dientes quejándose. Pero es que no se da cuenta Jesús. ¿Por qué nos manda esta tormenta? Pero no se da cuenta con lo bueno que somos nosotros. No se habrá equivocado y tenía que haber enviado a aquellos que son los malos, a los fariseos, a quien sea. Esas son cosas mías que yo pienso, ¿vale? No están en la palabra. Y seguro que los discípulos dirían, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Si yo he dejado todo por seguir al Señor, si yo he dejado todo por seguirle, ¿por qué me pasa a mí? ¿Y cuántas veces nosotros nos preguntamos lo mismo? ¿Por qué a mí? Yo no sé si tú te lo has hecho esa pregunta, pero yo me la he hecho alguna vez. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no simplemente...? Porque a veces vemos a la gente que no ama a Dios y la vemos que como que no les pasa nada y nosotros continuamente una tormenta tras otra, una tormenta tras otra. Y muchas veces lo que hacemos nos enfocamos en qué hemos hecho mal. Empezamos a pensar, ¿en qué me he equivocado, Señor? ¿Qué he hecho mal para merecer esto? Es una frase que decimos muchísimo. A veces incluso lo decimos en plan broma, cuando nuestros hijos nos dan un poco de guerra, decimos, uy, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿No? Pero muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿qué hemos hecho mal? Yo quiero decirte que no has hecho nada mal. El 90% de las tormentas que pasamos no es porque hayamos hecho nada mal. Es porque forman parte de nuestra vida, forman parte de nuestra madurez, forman parte de esos exámenes prácticos que el Señor permite que pasemos para llevarnos a otro lado. Igual que los discípulos en un lado del mar estaban sirviendo al Señor, siguiéndole, escuchando sus palabras, viendo milagros, al otro lado les esperaba más milagros, más enseñanza, más prodigios, más señales. Cuando Dios te permite pasar por una prueba es porque al otro lado de la prueba hay más cosas buenas que vas a poder experimentar. Pero es necesario que crezcamos. Es necesario que en medio de la prueba podamos aprobar y poner en práctica nuestra fe. Durante la tempestad Jesús estaba dormido. Yo de verdad que no sé cómo pudo dormir, porque yo me pongo a pensar en mi viaje, en aquel que yo estaba dentro del barco y no pude dormir. Como él estaba durmiendo tan tranquilito. O sea,
achicando agua, me imagino que el viento, pues las olas por arriba, la barca moviéndose para otro lado a punto de volcar, y él durmiendo como un tronco, realmente. Su tranquilidad venía de saber que Dios no lo había dejado y que Dios estaba cuidando de él. El problema de los discípulos fue que se enfocaron en cómo se sentía, se enfocaron en ellos, dejaron de creer, porque lo que les reclama Jesús es la falta de fe. No les reclama tanto el miedo, sino la falta de fe. Le dice, hombres de poca fe. Dice que consiguieron despertar a Jesús, y yo no sé, pero a mí si me hubieran despertado de esa manera, con gritos y con todo eso, me hubieran levantado de un mal humor impresionante. Y resulta que Jesús se despierta y lo único que hace es, ¡shh! ¡Cállate! Y el mar se calma. Pero no podía haberlo hecho antes. ¿Por qué permitió a los discípulos que pasaran por ahí, no? Seguramente que los discípulos en este momento recordarían unas palabras del salmista que dicen, ¿quién como tú, Señor, Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Tú gobiernas sobre el mar embravecido, tú apaciguas sus encrespadas olas. Solo la palabra de Jesús, solo un shh, calla, se paró. Y entonces cuando Jesús se da la vuelta, mira a sus discípulos y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué estáis así? ¿Tú crees que era justo que le dijera esto? Porque cualquiera de nosotros hubiéramos estado igual, desesperados, gritando, diciendo, pero Jesús, vamos, espabila, que mira cómo estamos, haz algo. Pero lo que Dios espera de nosotros es que en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, que nosotros tengamos fe. Que aunque tengamos miedo, que tengamos fe. Muchas veces el problema de la situación está en la falta de fe para reconocer que Dios está a nuestro lado. Ese es uno de los problemas en medio de las tormentas. No es el miedo, el problema es la falta de fe para reconocer que Dios está a nuestro lado, que Él nunca nos deja solos, que Él pelea la batalla por nosotros, que Él está a nuestro lado para sostenernos. Hay tantos pasajes que dicen, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay tantos pasajes que podemos ver como Dios dice, no te dejo solo, yo estoy contigo. Cuando dice Jesús también, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo y yo soy el que estoy con vosotros. Otro de los problemas es la falta de fe para recordar sus promesas y su fidelidad. ¿Cuántas veces en medio de las dificultades lo que hacemos es lamentarnos y quejarnos, en vez de reconocer las promesas que Dios nos ha dado y que si Él es fiel, como declaramos con nuestra boca, Él va a cumplir esas promesas que nos ha dado? Y otro de los problemas es la falta de fe para saber que la tormenta tiene caducidad, tiene fecha de fin. La tormenta no es eterna, el que es eterno es Dios. Esa es la fe que Jesús estaba esperando en sus discípulos y es la fe que espera de ti y de mí en medio de nuestras dificultades. Tener fe no es ausencia de miedo, sino ser capaz de seguir adelante a pesar de él. Jesús no se enfadó con ellos tanto por el miedo, sino se enfadó por la falta de fe. Eso es lo que Jesús les reclamó a ellos. ¿Cuántas veces el Señor nos puede reclamar a nosotros hoy en nuestras tormentas? Cada uno seguro que está pensando en su tormenta, en su dificultad, en su angustia, en su problema. Y lo que nos hace que el miedo y el temor nos paralizan. Y el Señor lo que quiere es que sigamos adelante. Él espera esa fe que avanza a pesar del dolor, que avanza a pesar del miedo y que avanza a pesar de no ver el futuro. Como hemos visto durante todo el pasaje, y lo hemos visto ahora hablando, las tormentas van a aparecer siempre de repente, o las 99% de las veces aparecerán de repente. Cuando menos se lo espere van a aparecer. Nos sorprenderán y nos harán temer, nos harán sentir miedo, sentirnos solos, sentirnos que ya no podemos más, que nuestras fuerzas se agotan, que nos cansamos. Ese es el fin de la tormenta. La tormenta tiene ese fin, hacerte sentir de esa manera. Las tormentas intentarán desviar tu mirada del Señor. Intentarán que nos olvidemos del Señor, que nos olvidemos que Él va con nosotros en la barca, perdiendo de esta manera la paz y la confianza. Pero hay tres cosas que dije antes y que me gustaría que te quedaran muy claras en medio de tu dificultad. Una es que no estamos solos. Dios está con nosotros. Él es el Padre que cuida de sus hijos
y está con ellos en medio de la tribulación. Dios es fiel y cumple lo prometido. Y su palabra dice que no nos dejará y nos desamparará, que siempre estará con nosotros y que nos ayudará. Y la tercera cosa, la tormenta tiene caducidad. Va a terminar. Esa tormenta que estás viviendo ahora va a terminar. No es eterna. Y vas a poder ver cuál es el otro lado al que Dios te quería llevar. Así que yo te animo ahora ahí donde tú estás, que pienses en tu tormenta. Que pienses en qué es lo que te está paralizando ahora, qué es lo que te está haciendo tener miedo ahora, y que recuerdes estas tres cosas. Cierra tus ojos ahí y mientras escuchamos la canción, medita en cuál es tu tormenta y si tú realmente estás mostrando fe en medio de tu tormenta o estás demostrando temor y te estás paralizando.